Buenas tardes, estimado público, estimados colegas planificadores. Buenas tardes, estimadas y estimados rectores y rectoras de las diferentes universidades públicas y privadas. Estimados presidentes de organizaciones públicas y privadas, estimados gerentes, estimados pastores, estimados estudiantes a nivel de pregrado y a nivel de posgrado. Estimada directiva o presidente de la Asociación Venezolana de Planificadores de Venezuela, les habla una vez más el doctor Pastor Rangel, desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana, actualmente jubilado. Tengo el privilegio o el honor de grabar para todos ustedes una vez más el video 659 referente al diagnóstico regional. Es importante comenzar diciendo cuando la diferencia que hay entre un diagnóstico regional y un diagnóstico situacional son dos cosas diferentes. El diagnóstico situacional está relacionado con la situación actual, qué está pasando en la empresa o qué está pasando en las organizaciones, qué está pasando en el sector agrícola, en el sector industrial, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de un diagnóstico regional, hablamos de un diagnóstico que tiene que ver con el comportamiento y la conducta de actuación de una región. ¿Cuáles son esas ventajas y desventajas que tiene una región para lograr un desarrollo sostenible o un desarrollo sustentable? Se hace necesario para planificar o hacer una planificación regional, contar con un diagnóstico regional. En un diagnóstico regional están involucrados todos los entes que tienen que ver con el desarrollo regional. Están las instituciones agrícolas, las instituciones industriales, las instituciones de salud, de educación, todas las instituciones que hacen vida en una región y son parte que conocen la realidad de cada sector. La sumatoria de todos ellos, estudiando la problemática, da lo que es el diagnóstico regional. Un diagnóstico regional es importante porque se investiga de una manera exhaustiva, se profundiza en la situación. ¿Qué está pasando en cada uno de ellos? Por eso es que el diagnóstico regional es un análisis sistemático que describe, explica y predice la situación de un territorio, de una región. Repito, es un análisis sistemático que describe, explica y predice la situación de una región, tanto en la parte social, como en la parte económica, como en la parte ambiental, como en la parte de salud, etc. Ese diagnóstico regional, que es ese análisis sistemático para identificar necesidades, para identificar los problemas y potencialidades que pueden existir en esa región, cómo aprovecharlo. Por eso es que hay que profundizar y que participe todas las instituciones de acuerdo a la responsabilidad que tiene cada uno de ellos en hacer ese diagnóstico regional, que es la base fundamental para hacer la planificación regional. Con el fin, el diagnóstico regional se hace con el fin de tomar decisiones, planificar o desarrollar estrategias de desarrollo sostenible e implementar soluciones a nivel local y a nivel regional. Esa es parte de lo que es el diagnóstico regional, que permite conocer los problemas que están en esa región, sus futuras potencialidades para tomar decisiones en la formulación del plan regional a mediano plazo, cuáles serían esos proyectos, esos programas que hay que aplicar. Pero se hace necesario conocer la realidad de cada sector y cuál es la complejidad que puede existir en cada uno de ellos.
Por eso es que el diagnóstico regional es un componente clave en sí en ese desarrollo regional. Ese componente clave de ese diagnóstico regional, en primer lugar, porque es descriptivo, se describe la realidad, se estudia la realidad, cómo son las cosas en la región, qué está pasando en salud, cuál es la situación que perjudica a la sociedad en el aspecto de salud, qué está pasando con el ambiente, qué está pasando con la parte agrícola, con la parte industrial, con la parte socioeconómica de un país. Es describir toda esa realidad. El diagnóstico regional se hace explicativo, explicar causa de los problemas, a qué se deben esos problemas. Por eso es que es importante el diagnóstico regional, porque profundiza en la realidad de cada sector y es predictivo, ya que pasaría si las cosas siguen así como están. Predecir qué puede pasar, si las cosas continúan así, qué puede pasar con el medio ambiente, qué puede pasar con el aspecto de salud. Entonces es predictivo, se hace necesario hacer ese estudio con profundidad para ver el comportamiento del sector que se espera hacer una planificación regional. Pero la base para hacer una verdadera planificación regional es conocer con profundidad, desarrollar de una manera descriptiva, de una manera analítica, de una manera técnica, lo que sucede en cada sector que determina el desarrollo de una región o de una localidad que forman parte de un país, de un estado. Y ese diagnóstico regional tiene que ser participativo. Todas las instituciones tienen que asumir esta responsabilidad. Cada institución tiene que profundizar en ese diagnóstico descriptivo de conocer con profundidad la realidad. Por eso es que involucra la comunidad y los actores que conocen muy bien ese aspecto. Las dimensiones comunes de análisis en el diagnóstico regional. En la parte social, por ejemplo, estudiamos la parte, como ya lo he explicado, la parte de salud, educación, cultura y calidad de vida. Es importante que se desglose cada uno de estos aspectos, que se conozca la realidad. En ese diagnóstico regional es importante hacer lo que se llama un análisis retrospectivo. ¿Cómo fue, cómo fue la salud 5 años atrás? ¿Cómo está el ambiente 5 años atrás y cómo ha sido la evolución del mismo? Se hace necesario esa parte descriptiva para conocer con profundidad y analizar ese diagnóstico regional en cada uno de estos sectores. En la parte económica, actividades, cómo son las actividades productivas, si hay empleo, hay subempleo, hay desempleo, cuál sería la innovación y la potencialidad de inversión de acuerdo a la realidad de cada sector. La parte territorial ambiental dentro del diagnóstico regional es importante, toma en cuenta el suelo, sus recursos naturales y la infraestructura y servicios que existen en cada uno de ellos. Y la parte institucional, que es la gobernanza, la gestión de recursos, participación ciudadana, que tienen que todos involucrarse en el aspecto de lo que es diagnóstico regional para contar con un plan regional a mediano plazo. ¿Cuál es la utilidad y propósito de un diagnóstico regional? En primer lugar, es informar para la toma de decisiones. Permite tomar decisiones en función de una realidad. ¿Cómo está cada uno de esos sectores o subsectores en cuanto al desarrollo del mismo? Y tiene que existir el propósito de una planificación, que es la base para diseñar proyectos y políticas públicas que va a permitir que se logre una verdadera planificación regional, un plan de desarrollo regional en función de una realidad. Y para llegar a lo que es el desarrollo sostenible, se hace necesario ese diagnóstico, porque lo que se busca con el plan regional es que sea autosuficiente, es que sea prácticamente autosostenible de acuerdo a las características fisiográficas con que cuenta cada región o cada sector.
esa identificación de áreas de desarrollo, indudablemente que el diagnóstico regional va a permitir disipar el dualismo que siempre se presenta. Como lo explicaba en el video anterior, la región guayana es un potencial, tiene un potencial de recursos naturales, pero hay un dualismo. En las zonas donde se aprovechan los recursos naturales no hay desarrollo, no hay un aspecto mejor de educación, de salud, de vivienda, etcétera. Entonces hay una mala distribución o hay una disparidad de los recursos que se centralizan económicos que se centralizan en un determinado sector. Y eso es lo que observamos nosotros, un dualismo que se presenta entre San Félix, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar. El desarrollo está en Puerto Ordaz. San Félix se ve como una parte marginada donde no llega, en verdad, el verdadero desarrollo con la planificación o con el plan regional. Lo que se busca es que haya una equidad en todos los sectores, que se puedan aprovechar de una manera eficaz y eficiente y que haya un equilibrio en cada uno de ellos. Y eso es la base fundamental para lograr eso, es la formulación de un verdadero diagnóstico regional donde todas las instituciones estén involucradas. ¿Qué es entonces un diagnóstico regional? Es un instrumento de análisis sistemático, de información, que permite conocer la situación de salud, la situación de vivienda, la situación agrícola de una comunidad, grupo, territorio. Eso es lo que permite un diagnóstico regional, conocer esa determinada situación. Por eso es que es importante el análisis regional, que es un estudio del área geográfica para comprender sus características, examina factores físicos, sociales, económicos y culturales. Es importante ese análisis regional para hacer ese estudio, comparar esos factores y cuál sería el más desequilibrado, por ejemplo, en la parte económica, física, social o cultural. Porque lo que se busca con el diagnóstico regional, conocer la realidad de cada uno de ellos y que ese plan regional esté en función de lograr un desarrollo autosostenible que permita de que haya una equidad entre todos los sectores y que todos puedan aprovechar los recursos que benefician a la sociedad, en los aspectos que son demandados. Por eso es que hay que hacer el análisis económico, un análisis socioambiental, que viene siendo la herramienta para tomar verdaderas decisiones. En sí, el diagnóstico es el análisis de necesidades, de los problemas, capacidades y potencialidades de un territorio en relación con los aspectos sociales, económicos, territoriales e institucionales de una región que forman parte de un país, aprovechando las capacidades y potenciales que tiene cada uno de ellos. Por eso es que los momentos de diagnóstico, en primer lugar es escuchar, obtener la información real en el sitio, donde está la problemática, donde está la situación. De escuchar la realidad en la parte en cada sector social, económico, político y territorial e institucional. Y la consulta ciudadana sobre las necesidades, problemas y prioridades. Analizar, determinar causas y efectos para hacer ese plan de desarrollo regional. Contrastar la problemática con las políticas de Estado a nivel regional, nacional y local. Porque el plan regional está en función de las políticas regionales, está en función de las políticas nacionales y está en función de un plan global de un Estado determinado. Es decir, que un plan regional no se hace de una manera aislada, sino que hay una concatenación de la planificación regional con la planificación global, como así con la planificación centralizada. Por eso es que esas dimensiones del diagnóstico
en la parte social, por ejemplo, que son las condiciones de vida de la población, en la parte económica, cómo son los niveles de producción, y en la parte territorial, ambiental, la situación del medio ambiente, y la parte institucional, que tiene que ver con la parte pública. En sí, en conclusión, el diagnóstico nos permite la posibilidad de identificar, precisar y dimensionar la situación problemática de una región o de un sector, para de ese modo evaluar distintas estrategias y líneas de acción a desplegar en tiempo, en un tiempo real, y corregir y precisar los fundamentos de ese saber previo a que está sometida una determinada región. De manera que el diagnóstico regional es importante, es la base fundamental, va a dar las estrategias para hacer el plan regional que tiene que ver con el desarrollo de una región o de un país en todos los sectores. Indudablemente que aquí dependen las características fisiográficas de cada región, porque cada región tiene su propio potencial de desarrollo. Lo que se busca con la planificación regional, que todos los entes conozcan la realidad y que todos los entes se puedan involucrar. Espero de esta manera que piense un poco de la importancia de hacer un diagnóstico regional que sirve de base para una planificación regional para lograr un desarrollo autosostenible en un determinado sector, en una determinada región. Muy buenas.